Y ya estamos grabando pues por la que podría ser ya la última, porque mañana comienza la veda electoral, ahora con las elecciones para el Poder Judicial. Y bueno, pues está con nosotros Jazmín Bonilla, quien es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Jazmín. Gracias, Armando. Muchísimas gracias por este espacio y por esta cálida bienvenida. Pues ahí vamos, y está conmigo obviamente Claudia Aguilar, quien es la autora intelectual de todo este ejercicio, que afortunadamente pues hemos llegado pues a muy buen camino, ¿no? 19 entrevistas, creo yo que hemos entrevistado a gente muy interesante, no dudo que la entrevista de hoy va a ser igual de interesante que las demás. Entonces, Claudia, por favor, adelante. Gracias, Armando, y bienvenida, Jazmín. Gracias por aceptar platicar con nosotros. Pues como te comentábamos, la verdad es que nos interesa que nos platiques a nosotros y a la audiencia qué te motiva a ti a participar en esta pues elección extraordinaria, ¿no? En este ejercicio inédito y además a postularte pues como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como hemos aprendido y socializado, pues es el órgano máximo del Poder Judicial Federal. Cuéntanos. Pues primero también gracias, Clau, a ti por esta invitación y sobre todo gracias a las personas, a tu audiencia que nos está viendo, nos está escuchando y me está regalando unos minutos de su tiempo. Mira, voy a ser completamente honesta, lo he dicho en otros foros y lo voy a repetir porque es la respuesta más honesta que puedo decir. Eh, yo me estoy postulando como ministra porque siempre quise serlo. Así de fácil y así de contundente es mi respuesta. Soy la mujer que desde ser una joven estudiante del derecho se convenció de que quería ser ministra, de que quería impartir justicia. Y congruente como trato de ser en mi vida, no voy a decir que siempre actúo en consecuencia, pero sí te puedo decir que el 99% de las veces intento actuar en consecuencia y en congruencia con mis actos. Yo decidí que yo quería ser una ministra de carrera judicial. De manera que me puse en marcha en mi vida para convertirme en una ministra de carrera. ¿Y por qué de carrera? También no es ajeno a las personas que yo diga esto, si me han escuchado en otras entrevistas. En mi primer día de clases de la Facultad de Derecho, muy probablemente a todas las personas nos preguntan lo mismo los profes cuando no quieren dar clase, pero te preguntan cómo te llamas, de qué escuela eres y por qué estudias lo que sea que estés estudiando. En mi caso, ¿por qué estudias Derecho? Y mi respuesta fue tan básica, tan sencilla, pero tan llena de contenido como la que te voy a decir. Quiero estudiar Derecho porque quiero hacer de México un país mejor, porque quiero hacer de México un país más justo. Esa joven e ilusa estudiante de Derecho de 18 años sigue existiendo en mí. Yo sigo queriendo que México sea un mejor país. Sigo queriendo que México sea un país más justo y sigo creyendo que puede serlo. Así que yo decidí dedicarme a impartir justicia, convencida de que ahí estaba mi vocación, convencida de que desde ahí era donde yo iba a poder hacer de México un país mejor. Y afortunadamente llevo muchos años haciéndolo. Ingresé al Poder Judicial de la Federación a los 19 años como meritoria y actualmente tengo 40 años y ya soy magistrada de circuito. Así que he pasado por juzgados mixtos, en los que se ven todas las materias, proceso, amparo, materia civil, materia penal, materia administrativa, eso es un juzgado mixto. He estado en tribunales colegiados, en un colegiado en materia administrativa. He estado en juzgados auxiliares, que son los que apoyan en el dictado de las sentencias a otros juzgados que están un poco más rezagados. Y también he estado en la corte, que el sueño de cualquier persona de carrera judicial que yo conozca, porque a lo mejor hay alguien que no, pero al menos las personas que yo conozco que son de carrera, todas las personas soñamos con llegar a la corte, todas las personas de carrera. Y yo tuve la fortuna de llegar a la corte primero como secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta, me ascendieron a ser secretaria de Estudio y Cuenta Titular, y desde la corte tuve, ahora lo entiendo, porque en su momento no lo entendí, pero hoy entiendo por qué tenía que ser secretaria de acuerdos de la Corte.
que debo decir que además fui la primera mujer secretaria de acuerdos de la segunda sala, tenía que ser secretaria de acuerdos para entender dónde se obstaculiza la justicia en la Corte, para entender la cantidad de burocratización judicial que hay, para entender los trámites engorrosos, para entender los trámites absurdos, para entender los trámites que se justifican con el así se ha hecho siempre, o sea, sin justificación. Que si tú preguntas, pero ¿por qué se ha hecho así? La respuesta sigue siendo la misma, porque es que así se ha hecho. Sí. Y gracias a esta carrera judicial, que te puedo decir que además acredité, les decía que soy magistrada de circuito y también lo voy a presumir porque se vale. Soy magistrada a partir de hacer 3 exámenes muy difíciles, pero además pues tengo la satisfacción de haber sido la mejor calificación a nivel nacional del examen y del concurso en el que yo participé. Así que para mí esto no es nuevo, para mí esto no es improvisación, para mí esto no es tengo que aprender a hacer una sentencia, para mí es algo que ya sé hacer, que llevo haciéndolo años y que decía yo que tuve la fortuna de participar en mejorar a este país en casos 1 a 1, en la justicia individual, en juicios de amparo, en lo individual, en que pude ayudar a muchas personas. Ahora quiero hacerlo desde la Corte, porque la Corte, seguramente ya tu audiencia sabe a estas alturas, que la Corte tiene impacto en todo el país. Las resoluciones de la Corte son las que guían, las que fijan las pautas para que todas las personas juzgadoras de este país tengan criterios uniformes respecto a los derechos humanos, no discriminatorios. Y eso es lo que quiero. Sigo siendo esa joven estudiante de Derecho que quiere hacer de México un país mejor. Muchísimas gracias, Jazmín. La verdad es que, bueno, a mí como joven idealista, algunos años que estuve sentada ahí, pues sí, también emociona escuchar a alguien que sigue sintiendo con todo lo que ha pasado, con todas las resistencias, pues la pasión por la justicia, ¿no? Y la pasión por la profesión. Entonces creo que eso es algo que además en estos momentos que están tan convulsos, tanta polarización, es súper refrescante encontrar a gente así, que con esa misma pasión dice, pues es que hay que resistir y persistir y este es el país que tenemos y tenemos que sacarlo adelante. Entonces, a mí personalmente me emociona escuchar a una persona candidata a ocupar un espacio en el máximo tribunal que tenga esa misma convicción que a lo mejor, como transparentemente nos dices, la tuviste a los 18 años, pero la transmites. Entonces, pues, por lo que hace de por mí, muchísimas gracias por compartirlo. Ahora, la verdad es que creo que para que sigas a lo mejor diciéndonos un poco más de lo que nos estás contando, pues por tu vastísima experiencia, ya nos dijiste una cuestión muy importante que de ocuparte un lugar en la corte puedes incidir, ¿no? Ya nos dijiste, o sea, a ver, la corte impacta a todo el país. Y también me parece a mí bien importante que diste un detalle que quizá es hacia donde quiero que nos cuentes un poquito más. También nos dijiste, yo como secretaria de acuerdos, veo estas cuestiones que se constituyen por formalismos, por cosas de que así se hizo siempre, pues en un obstáculo en el ejercicio de un derecho fundamental como es el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, si tú llegas ahí, ¿qué otra cosa crees que puedes hacer como ministra para que efectivamente la Corte cumpla con esta función social tan importante de impactar a todo el país en el día a día? Porque sí hay determinaciones súper importantes de política pública, pero en el día a día, en nuestros derechos, en nuestras libertades. Cuéntanos un poquito más de eso. Mira, me voy a ir primero a la parte no tan divertida, que es una parte técnica, que es importante que las personas se enteren, porque para que la Corte pueda decidir un juicio, se necesita una cosa que se llama proyecto de sentencia, que es la propuesta que hace cualquiera ministra o ministro a sus colegas de una solución a un caso en particular. Entonces, para que haya decisiones, para que se puedan discutir asuntos, se necesitan asuntos, ¿no? Se necesitan proyectos de sentencia. Para que haya un proyecto de sentencia, pues se necesita que haya un expediente perfectamente integrado y perfectamente concluido, porque no puedes proponer una solución de algo que ni siquiera está armado, ¿no? Si pensemos como un rompecabezas, si el rompecabezas no está armado, yo no puedo decir cuál fue la solución de ese rompecabezas. Entonces, y para que haya expediente armado,
se necesita integración del expediente. Ahí hay una cantidad abrumadora de trámites que no te puede, o sea, ya no te los voy a contar porque te impactarías, pero luego la gente dice, ay, nada más estás inventando. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Actualmente en la corte, en el área en la que yo estoy, no, porque ya lo quité, ya dije que eso ya no. Por ejemplo, la corte conoce los juicios de todo el país. ¿Qué significa esto? Que a nosotros nos llegan expedientes de todo el país. Pero ¿qué pasa? Con el tema de las políticas de austeridad presupuestaria, la corte ya no tiene contratados servicios de mensajería privada. Entonces, los expedientes los enviamos a través del Servicio Postal Mexicano, que toma su tiempo, a veces poquito, a veces no tan poquito. Y entonces imagínate lo que le puede tardar a la corte en llegar un expediente desde Tijuana. Y para que el juicio de Tijuana se pueda resolver, pues necesito que el expediente de Tijuana llegue. Pero para que el expediente de Tijuana llegue, pues primero necesito la pieza postal. Y entonces ahí te va el trámite. Ahorita ya les puse el panorama del tiempo, que es un tema que se tiene que solucionar, pero ahí les va el trámite absurdo. La pieza postal, cuando llega, se pegaba, antes donde yo estaba, ahora se sigue haciendo en otras áreas, pero se pegaba a una hoja y esa hoja se tenía que certificar por una persona con fe pública. Se tenía que escanear, cargar al expediente electrónico, luego coser al expediente físico, porque en el Poder Judicial somos muy modernos y en lugar de utilizar carpetas para meter las hojas, cosemos los expedientes, cosa que también tiene una racionalidad presupuestaria. Imagínate cuánto costaría comprar miles de millones de carpetas. Entonces es más barato comprar aguja e hilo para coser los expedientes. Y entonces, en lo que ahorita ya, o sea, les pongo el panorama y ustedes pueden decir, ay, bueno, pero es una pieza postal. No, es que les voy a decir un número. El año pasado a la Corte llegaron 15,500 asuntos aproximadamente. Entonces ya no fue una pieza postal, ya fue la de todos estos expedientes. Entonces, ese, por ejemplo, es un trámite absurdo, que si no se quita, quita tiempo. Y si no se arregla, no hay expediente, y si no hay expediente, no hay posibilidad de hacer un proyecto de sentencia, y si no hay proyecto de sentencia, no hay sentencia que se pueda discutir. Entonces, si te das cuenta, es un círculo vicioso. Esta es como la parte aburrida de la que la gente dice, ay, pero cuando se las cuento así, empiezan a ver una buena parte del problema. Ahora, justicia cotidiana. ¿Cómo hacer que la ciudadanía reciba justicia? Bueno, aquí la mala noticia es que la Corte no imparte justicia cotidiana. ¿A qué me refiero con cotidiana? La justicia del día al día de, oye, el que vive en mi casa no me quiere pagar la renta, oye, es que me quiero divorciar, oye, es que compré unos lentes y me estafaron. Esos asuntos no los ve la Corte. Eso los conocen los poderes judiciales locales. ¿Qué asuntos sí ve la Corte? Y aquí esto es bien importante. La Corte ve los asuntos en los que cualquier autoridad de este país, desde la Presidencia de la República hasta el oficial de tránsito, afectan los derechos humanos de las personas. Gracias a sentencias del juicio de amparo, se obligó al gobierno a comprar vacunas para el COVID. Yo no sé si ustedes se vacunaron o no, pero por lo menos la Corte, bueno, los juicios de amparo hicieron posible que pudieran tener ustedes la oportunidad de decidir si se querían vacunar o no, porque en cualquier otro caso no hubiera habido vacunas. Claro. Gracias a sentencias del juicio de amparo ha habido personas que reciben el medicamento que necesitan, aunque no estén en el cuadro básico de medicamentos, pero que no tienen la posibilidad de comprarlo en una farmacia privada y que no sea farmacia del IMSS o del ISSSTE. Ese es el tipo de justicia que ve la Corte, que llevado a estas palabras, claro que es justicia cotidiana, pero es cotidiana a partir de las obligaciones que tienen las autoridades, de las obligaciones que las autoridades tienen que cumplir y no cumplen. Entonces, pero también ahí la Corte y el Poder Judicial Federal, en mi opinión, ha fallado. Hemos fallado primero en explicar qué hacemos. Las personas no saben qué es el juicio de amparo, no están tan familiarizadas con lo que hace en la Corte.
Primero, hay que informar a la ciudadanía y para eso tenemos unidades de comunicación social. Segundo, hemos fallado en entender que nuestras sentencias se dirigen a la ciudadanía y no a las abogadas y los abogados que los representan en juicio. A mi Jazmín Bonilla, lo que me importa es que Armando, que no es abogado, entienda su sentencia sin necesidad de un intérprete que sea abogado. Que Armando pueda entender exactamente qué es lo que decidí. En eso hemos fallado mucho. Entonces, hay que mejorar las sentencias. ¿En qué más hemos fallado? Y esto lo atribuyo a el gremio, aunque mis compañeras y colegas abogados y abogadas se enojen. En la abogacía tendemos a creer que somos especialistas en todo, ¿no? Así como estos memes de ya me cansé de ser experto en cónclaves, ahora voy a ser experto en fútbol, ¿no? En la final del fútbol, en la FIFA, pues así nos pasa a veces a los abogados y a los abogados, ¿no? Ya me cansé de ser especialista en hacer actas de asamblea y hoy voy a ser médico cirujano que sabe si se cometió o no negligencia médica. Y entonces, al Poder Judicial nos llegan muchos asuntos de negligencia médica del IMSS y del ISSSTE, por ejemplo. Y no sé si llamarlo arrogancia, soberbia, practicidad, no sé qué nombre ponerle, pero nos hace pensar que yo voy a saber mejor, y te voy a dar una palabra que he estado usando en las entrevistas, que se llama acretismo placentario, porque un caso en el que no lo proyecté yo, pero tuve que dictaminarlo, que se trataba de ver si en un caso de acretismo placentario había habido negligencia médica. ¿Ustedes creen que yo sabía qué era el acretismo placentario antes de ese asunto? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Investigar. Pero internet no fue suficiente. Y entonces le tuve que, gracias y afortunadamente, tengo amigas que sí son médicos, y le hablé y le pregunté, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? ¿Y cuál es el protocolo a seguir en un quirófano para yo poder saber si había habido negligencia médica? Entonces, ¿qué le hace falta al Poder Judicial? Acercarse a personas especialistas en los temas. Aquí te acabo de contar de un tema médico, pero ¿qué tal que tenemos un asunto contable, o un asunto presupuestario, un asunto financiero, un asunto para personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, que tenemos un asunto que involucra a madres buscadoras? Yo, Jazmín Bonilla, ni siquiera soy mamá. Yo no sé qué implica la maternidad en vivencia propia. Mucho menos voy a saber qué significa ser una madre buscadora. Claro. Yo, Jazmín Bonilla, no tengo una discapacidad visual, porque la discapacidad, por ejemplo, yo me operé los ojos porque tenía miopía, pero mi miopía se curó con una cirugía. Entonces, ¿en qué consiste la discapacidad? La discapacidad no es la disfunción motriz o que alguno de tus órganos no funcione adecuadamente. Esa no es la discapacidad. La discapacidad se compone por la parte orgánica que no funciona con regularidad, pero además por las barreras que ponemos la sociedad para que las personas con alguna de estos padecimientos no gocen de los bienes, derechos y servicios de igual manera que todas las personas. Claro. Y entonces, yo, que no soy una persona con discapacidad visual, que hace poco estuve en un live y una chica, se llama Cherry, ella tiene baja visión, su discapacidad visual es de baja visión, y entonces nos llamaban los normovisuales, ¿no? Entonces, yo que soy una persona normovisual, ¿cómo voy a saber qué es mejor para una persona ciega? Claro. Sí, 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 definitivamente. Entonces, hay mucho que ver en ese tema. Esto falta al Poder Judicial, entender que impartir justicia con perspectiva de derechos no es aplicar un protocolo, no es aplicar un manual. Yo te puedo decir cuáles son las convenciones internacionales que tengo que voltear a ver en un caso de justicia para personas con discapacidad. Yo te puedo decir cómo se llama el protocolo que tengo que aplicar y te puedo decir qué dice el protocolo, pero juzgar con perspectiva de discapacidad no es aplicar un protocolo, es entender y tener efectivamente esa perspectiva. ¿Y cómo puedes tener perspectiva si no hablas con las personas que te pueden nutrir desde su experiencia
cómo es ser una persona discriminada por tu discapacidad visual. Muy Esas son bien. las cosas que urge hacer. Pues muy interesante, muchas gracias por tu respuesta. Yo estoy haciendo una pregunta que ya de sonar muy repetitiva, pero la sigo haciendo porque me gusta mucho escuchar lo que dicen cuando me la contestan. Y es todo este tema que ha habido sobre el Poder Judicial, la reforma que estuvo muy chafa, que lo que viene va a estar peor, que vamos a estar y el proceso, ¿no? El proceso ya está cantado, ya sabemos quién va a ser, ya están las urnas llenas, lo único que falta es que la gente simule que va a votar. Todo eso que se han dicho muchas cosas. Yo en lo personal sigo pensando de que esto todavía no se ha cantado hasta el final, que todavía podemos hacer algo para emparejarle el piso a la gente que pues no está alineada con el oficialismo, ¿no? Mucha gente dice que no va a ir a votar y hoy más que nunca, fíjate que hoy más que nunca vi líderes de opinión diciendo que no van a votar y por qué no van a votar. Aquí la pregunta es al revés. Tú, Jazmín, ¿por qué le dirías a la gente que es importante que vaya este domingo que viene a las urnas a votar? Te agradezco muchísimo esta pregunta, Armando. Primero que nada, quiero ser completamente objetiva y honesta respecto de la respuesta que voy a dar a continuación. Yo respeto profundamente a la gente que no quiere salir a votar, porque entiendo, y más allá que entender, siento lo difícil que es para las personas volver a creer en la justicia, volver a creer o creer siquiera que la justicia existe, porque muchas veces la justicia ha llegado muy tarde o simplemente no ha llegado. Y porque además estoy convencida de que el silencio también merece ser escuchado y el silencio también debe ser escuchado. Así que quiero ser muy contundente respecto que respeto y entiendo y siento por qué no quieren ir a votar. Pero voy a decir por qué yo estoy convencida que es importante salir a votar. A pesar de que respeto la decisión, ¿por qué sí es importante salir a votar? Primero, porque se trata de elegir a las personas que vamos a tener en nuestras manos los juicios más relevantes en materia de protección de derechos humanos de las personas contra los actos autoritarios y contra los actos arbitrarios del poder. El único medio que existe en México para detener actos arbitrarios de la autoridad es el juicio de amparo. Ha sido a través de sentencias de amparo que se ha logrado garantizar el acceso a la justicia de las personas de la comunidad LGBTIQ+, de las personas migrantes, de las personas con discapacidad, de las mujeres. Ha sido a través de sentencias de amparo que se ha obligado, siendo 2025, a que ningún empleador despida a una mujer por el solo hecho de dar vida, por el solo hecho de estar embarazada. Por eso es importante salir a votar, porque vamos a decidir los juicios que fijan los criterios en materia de protección y reconocimiento de derechos y libertades. Y pienso que toda la ciudadanía debería estar convencida, al igual que yo, de que no nos podemos permitir dar un solo paso atrás en el reconocimiento de derechos y libertades. No nos lo podemos permitir y no debemos permitírnoslo porque el artículo 1 constitucional reconoce la obligación que tiene el Estado de siempre ir hacia adelante en el reconocimiento de los derechos. Esa es la primera razón por la que estimo que es importante votar. Segundo, porque esta elección está excluyendo a las personas que han sido históricamente discriminadas. Esta elección está diseñada, primero, para las personas que podemos ver. Segundo, para las personas que podemos ver y saber leer y escribir. Tercero, para las personas que no tenemos un diagnóstico de daltonismo o de dislexia. Esta elección en su implementación es profundamente excluyente. Y si las personas que históricamente han sido discriminadas no van a tener oportunidad de decidir quiénes van a ser los jueces que decidan si han sido transgredidos en su derecho,
me parece que un deber que tenemos como ciudadanía para evitar perpetuar las discapacidades, porque les decía yo hace rato que somos la ciudadanía quienes ponemos las barreras para que exista una discapacidad, me parece que lo mínimo que podemos hacer es tratar de elegir a las mejores personas para que las personas que estén en los juzgados, en los tribunales y en la corte, dejemos de discriminar y sigamos generando criterios que ayuden a eliminar la discriminación y estas prácticas de exclusión a grupos en situación de vulnerabilidad. Tercero, y a lo mejor esto es un criterio un poco más objetivo, porque la elección va a ser válida con un voto o con 10 millones de votos. La elección no se va a cancelar, de manera que si salgo a votar yo por mí y mi mamá también, y además, ¿no? Porque yo asumo que todas las personas candidatas vamos a votar por nosotras mismas y nuestros papás también, porque pues ya el día que tu papá o tu mamá no quiere votar por ti, estás en un grave problema. Pero si logro conseguir que mi mamá, yo no tengo papá ya, ¿no? Falleció, pero si logro conseguir que mi mamá y 10 de mis amigos salgan a votar, y a lo mejor yo tengo 10 votos y las otras candidatas se quedan con 8 y otras con 0, la elección va a ser igualmente válida y entonces yo seré ministra con 10 votos. Otras serán ministras con 8 votos y algunas no lo serán porque no tuvieran votos. Entonces, esto es importante decirlo porque, repito, con un solo voto o con 10 millones de votos, la elección va a ser válida. Entonces, a lo mejor vamos a poder cuestionar la legitimidad, ¿no? O sea, vamos a poder decir qué tan legítima es una ministra o un ministro que llegó con solo 100 votos en un país de millones de habitantes. Va a estar cuestionada la legitimidad, pero eso no quita que la persona va a ser ministra, ministro, juez, jueza, magistrada o magistrado. Claro. Entonces, creo que esas son al menos las 3 razones más importantes por las que te puedo decir que hay que salir a votar. Hay algunas otras, pero me parece que estas 3 son bastante contundentes. Magnífico. Una elección que se ha hecho, bueno, más bien las campañas, más que la elección. Las campañas se han hecho en redes sociales. ¿Cómo te encontramos, cómo te seguimos en redes sociales para conocer tu plataforma, conocerte mejor? Pues muchísimas gracias por esta pregunta, sobre todo ya tan cerca de la veda electoral. Que además yo estoy apostando, y te lo voy a decir, es una realidad. En los últimos días he estado recibiendo muchos mensajes directos, tanto en X como en TikTok, como en Instagram, preguntándome. Todos estos 60 días no recibía casi mensajes directos. De una semana para acá, muchas personas preguntándome quién soy, de dónde vengo, cuál es mi perfil. Y yo creo que en la veda electoral es cuando las personas más van a querer involucrarse. Lamentablemente es cuando los candidatos no podemos contestar ya, ¿no? Exacto. Pero me pueden encontrar en Facebook como Jazmín Bonilla, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en X como @JazmínBonillaMX, Jazmín con J y Z. Y afortunadamente, bueno, yo llevo personalmente todas mis redes sociales de manera que soy yo quien contesta cualquier pregunta que me hagan. Hasta este día, miércoles 28 de mayo, es el último día que puedo contestar mis mensajes directos y todo, porque a partir de las 0 horas del 29 de mayo entro en veda electoral y ya no puedo contestar. Si se animan a seguirme, tratan de preguntarme todo lo que puedan antes de que acabe el día para que yo personalmente les pueda contestar. Magnífico. Tu número y tu ¿cómo se llama? Boleta, ya sabemos que es la de los jueces, la de los ministros, perdón, pero ¿cuál es tu número? La pregunta más importante, Armando, antes del domingo. Estoy en la boleta morada, que para las personas que no puedan distinguir claramente el color morado, pues es la boleta que dice para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy del lado izquierdo, donde estamos todas las mujeres. Lo más importante, aprenderse el número. Estoy con el número 04 en la boleta morada. Si se les olvida mi nombre, si se les olvida mi número, no se preocupen, porque les voy a dar un dato que nadie más les puede dar. De toda la boleta morada, soy la única persona que aparece con 3 recuadros, postulada por los 3 poderes. Entonces, si se les olvida mi número, mi nombre, tengo un elemento adicional para que me recuerden. Soy la única que aparece con los 3 cuadritos.
Magnífico, pues muchas gracias. Jazmín Bonilla, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por participar aquí en Conexionistas, muchas gracias por tus palabras y sobre todo, pues te deseamos la mejor de las suertes para este domingo 1 de junio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y les deseo un gran descanso de esta abrumadora campaña de redes sociales. Las candidatas y los candidatos vamos a desaparecer 3 días, así que les invito a informarse todo lo que puedan estos días, a conocer los perfiles, a conocer las boletas. No es un diseño sencillo, pero vale la pena participar. Perfecto. Gracias, Jazmín. Muchas Pues, gracias. bonito Claudia programa. Aguilar. Muchísimas gracias, Armando. Pues con esto creo que vamos a cerrar esta serie de entrevistas a personas candidatas a la elección judicial extraordinaria del próximo 1 de junio. Y bueno, como pudieron observar, hay grandes perfiles de personas valientes, apasionadas y con ganas de servir a México que hacen este llamado, siempre respetuoso como lo acaba de hacer nuestra invitada de hoy, pero efectivamente a decir esto va a ser, esto es lo que es, y pues todavía tenemos en nuestras manos pues la refundación de lo que haya quedado del Poder Judicial que destruyeron con esta reforma. Y bueno, pues salgan a las urnas, conóceles, conoce practica tu voto y ubica tu casilla. Todo lo encuentran en la página del INE. Entonces, pues ánimo y mucha suerte a las personas juzgadoras. Nos vemos en las urnas este 1 de junio. Seguro que sí. Y yo los quiero Muchas invitar, gracias. no, gracias a ti, Jazmín. Y yo los quiero invitar a todos los que nos vieron y nos escucharon que revisen los otros programas que hicimos sobre este tema. No tanto porque obviamente no pudimos cubrir todos los puestos y todas las zonas, nada, nada, o sea, es imposible. Pero vean la calidad de la gente, sobre todo vean ¿cómo se llama? Los antecedentes, vean sus currículos y vean pues que a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha mentado, pues yo veo mucho talento, yo veo mucha calidad y sobre todo mucho profesionalismo. Esto fue Conexionistas, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.